Hola, en este vídeo les voy a hablar sobre la herramienta validación de datos en una hoja de cálculo. Vamos a ello. En la hoja de cálculo nosotros podemos utilizar una herramienta que es muy interesante que se llama validación de datos. Ella se encuentra específicamente en la ficha de datos dentro del grupo herramientas de datos. ¿Cuál es la importancia de esta herramienta? La importancia de esta herramienta es que ella nos va a permitir asegurar el ingreso del valor que nosotros realmente requerimos. De manera general, cada una de las celdas permite el ingreso de cualquier tipo de valor. Basta que yo me ubique en la celda y coloque el valor que yo quiero, sea un texto, sea un número, sea con un formato en específico. Simplemente con el hecho de yo ubicarme en la celda y ingresar el valor, ella de forma automática acepta cualquier tipo de formato. ¿Qué es lo que nos permite hacer la validación de datos? La validación de datos nos va a permitir incorporar una validación, tal como su nombre lo indica, que evite que el usuario incorpore un valor que no sea el que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Para eso, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango donde queremos aplicar la validación de datos y luego, estando en la ficha de datos, desplazarnos a la opción de validación de datos. Ahí, luego de pulsar el desplegable dentro de la opción de validación de datos, podemos explicarle a la herramienta o darle las pautas que necesitamos para que ella reconozca cuál es el tipo de datos que nosotros queremos incorporar en esta celda. Entonces, ¿qué tipo de datos nosotros le podemos aplicar una validación? Nosotros le podemos aplicar una validación a cualquier valor, a un número entero, a un número de tipo decimal, bien a una lista, a una fecha, a una hora, a una longitud de texto o bien personalizarlo. Entonces, para ello, imagínense que yo quiero, en este caso, quiero asignar a este rango de celdas que la persona solo pueda asignar un valor que ya yo tengo predefinido para el puesto de este tipo de empleado. Si se fijan, este cuadro que está aquí es un listado de empleados y los puestos ya están predeterminados o ya están asignados por la empresa. Imagínense que yo tengo una lista que es esta que está aquí, donde yo tengo que los puestos que se le asignan a los empleados que trabajan en esta empresa son o bien un puesto de director, o bien un puesto de gerente, o un administrativo o un peón. Si yo quiero que la persona, al transcribir la información, solo le aparezcan estos datos y que evitemos el que se pueda equivocar, lo cual es de humanos, entonces lo que haría sería lo siguiente: selecciono el rango, me voy a validación de datos, escojo validación de datos y hay una opción que se llama lista. En la opción de lista lo que yo hago es seleccionar el rango de donde están previamente cargados mis valores, porque ella necesita un lugar donde estén previamente cargados los valores, que en este caso vendría siendo este. Me ubicaría aquí, le puedo dar a este desplegable, lo selecciono y ya la herramienta automáticamente, al yo asignarle que los datos lo va a aceptar desde aquí, le doy enter y ella de forma automática ya sabe que los datos que van a aparecer en esa lista los va a tomar desde aquí. Es importante que ustedes sepan que estos datos no necesariamente tienen que estar en la misma hoja donde yo tengo el cuadro para colocarlo, sino que puede estar también creado en otra hoja. Simplemente es ubicarme aquí y desplazarme a la hoja que tenga los datos y seleccionarlos como estoy haciendo ahora. Y posteriormente, luego de seleccionarlos, darle enter. Luego de hacer esto, simplemente le daría a aceptar
y automáticamente la herramienta me ofrece un desplegable donde tengo la posibilidad de yo asignar el valor que previamente le he validado. Hay algo también que es interesante en el proceso de validación de datos, para eso me voy a volver a regresar ahí, que es que la herramienta me permite personalizar el mensaje de entrada de esos datos o bien personalizar el mensaje de error cuando la persona no incorpora el dato que yo le he indicado previamente. Entonces, en el caso del mensaje de entrada, yo puedo indicarle solo los puestos o el cargo, como le queramos denominar, o cargo de la empresa. Vale. También es importante que sepan que esto tiene una limitación en la incorporación de caracteres. Entonces yo le puedo colocar solo los puestos o cargos indicados o solo los cargos indicados. También le podría dar un mensaje de entrada y este mensaje sería, le podríamos decir solo director, ¿vale? Director, gerente y así sucesivamente. Si yo le doy a aceptar, yo solo ya con el hecho de yo desplazarme en cada una de estas celdas, automáticamente fíjense que me aparece ese mensaje de entrada. Si yo también quiero hacer modificaciones en el mensaje de error, aquí tendremos también la posibilidad de poder aplicar un estilo diferente. Va a haber un estilo que va a ser de tener una advertencia y una información. Dependiendo del estilo que yo seleccione, la herramienta trabajará de forma diferente. En el caso de detener, tal como su nombre lo indica, este tipo de estilo va a evitar que la persona incorpore un dato erróneo. Solo aceptará el que se le ha indicado. Entonces, en este caso, yo le puedo colocar error, ¿vale? Como un mensaje de error, y volverle a reforzar que solo son gerentes, ¿sí? O directores o lo que sea, y eso sería lo que aparecería cuando yo incumpla la incorporación de un dato como el que estoy seleccionando. Si por el contrario lo que selecciono es un mensaje de advertencia, la herramienta se va a comportar como una advertencia, me va a permitir dar diferentes opciones donde yo voy a poder seleccionar si cancelo, si le digo que sí o no. Y en el caso de información se va a comportar como un estilo, un mensaje de tipo información. Me va a permitir incorporar un valor erróneo, pero me va a señalizar que el mensaje, que lo que estoy intentando asignar no es correcto. Entonces, todo va a depender de lo que ustedes quieran o cómo sea el comportamiento de la herramienta. Entonces, si en este caso yo en vez de utilizar estos valores que me asignan desplegables, coloco otro valor, fíjense que la herramienta automáticamente me ofrece el mensaje que yo he previamente configurado como error. Si por el contrario escojo cualquiera de los mensajes o de la lista que están en desplegable, no me aparecerá el error. También hay algo interesante aquí en la validación de datos, que es que en el proceso en que se asigna este tipo de datos, específicamente en la ficha de configuración, tenemos una pestaña que se llama omitir blanco. Esta pestaña lo que hace es evitar que la persona, si la persona por ejemplo lo deja en blanco, la herramienta no le va a dar un error, pero si yo desmarco esta casilla y le doy a aceptar, estaré obligando a que la persona no me deje un campo en blanco, sino que la voy a forzar a que me seleccione uno de la lista. Todo va a depender de lo que ustedes quieran aplicar. Dicho esto, supongan que quiero eliminar esta validación porque los datos han cambiado o porque simplemente quiero quitarla. El paso, ¿cuál sería? Selecciono los datos, el rango de celdas donde ya he aplicado la validación, me vuelvo a ir a validación de datos y si se fijan, en cada una de estas pestañas tengo un botón en la parte inferior que dice borrar todo. Al yo asignar esto o pulsar este botón, automáticamente se quitaría la validación.
También esta opción, si se fijan, no es importante no confundirla con esta opción que está aquí. Esta opción lo que hace es simplemente borrar círculos de validación. Esta me rodea donde no se cumplan los datos, por ejemplo, que yo haya insertado un dato que no es válido, ella me le va a colocar un círculo. Y aquí simplemente me va a quitar esos círculos que anteriormente me ha colocado al marcarlos como no válidos. O sea que estas que están acá simplemente es como que me alerta y me marca los datos erróneos. En cambio, esta opción que está aquí de borrar todo, me elimina la validación que yo previamente he asignado. Si yo pulso esta opción, ¿sí? Le doy aquí borrar todo y después le digo borrar todo y después le doy aceptar y se fijan, ya no aparece el desplegable que teníamos anteriormente. Lo mismo aplicaría para un tipo de validación de otro tipo. En el caso de si yo lo que quiero es poner una validación de una fecha en particular, pues entonces en este caso no utilizaría el de la configuración de un tipo de lista, sino de una fecha. Y aquí le colocaría el criterio de validación que yo quiero para esa fecha. Si es la de hoy, si es mayor o igual que, y le colocaría hasta un rango entre tal fecha y tal fecha. O también puedo hacer uso de una fórmula, como en este caso. Quiero que toda la fecha sea igual a la de hoy. Acuérdense que todo, como estamos en una hoja de cálculo, podríamos utilizar también este tipo de validación. Las validaciones son muchas. Todo va a depender del tipo de configuración o criterio que yo quiera aplicar, pero es una herramienta que es muy interesante y nos va a permitir hacer hojas de cálculo mucho más productivas. Por último, me gustaría mencionarles que la validación yo también puedo utilizar un rango. Eso quiere decir que si yo tengo un rango ya definido, un nombre de rango ya definido con los días de la semana, por ejemplo, yo a esto le di un nombre de rango como semana. En este caso, la validación, si yo aquí cuando la escojo y le doy la validación de datos, aquí en vez de colocar los datos directamente, simplemente en vez de decirle un número entero, lo que hago es colocarle una validación en esta sección. Vale, aquí en personalizada sería, y entonces le colocaría igual a semana. Entonces, en este caso es importante uno saber que la validación se puede establecer dependiendo de lo que uno necesite. Con esto, espero que hayan visto y aprendido la importancia del uso de la validación de datos en nuestra hoja de cálculo. Hasta el próximo vídeo.